Bueno, muchísimas gracias por aceptar la propuesta y como bien voy a hablarles de Julio Cida y de Concha Lagos, que son dos poetas del medio siglo. Es bien sabido que toda la tradición literaria española goza de una fuerte impronta patriarcal que condenaba a la escritora al ostracismo, a los márgenes, aunque si bien es cierto que en el siglo XIX, pues, autores como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o a caballo ya en el siglo XXI o en el siglo XX, Carmen de Burgos, reivindicaron eso, el espacio femenino, el espacio para las mujeres. Pero llegamos a la segunda mitad del XX, con un régimen dictatorial en plena posguerra, en el que fueron realmente importantes las tertulias y ciertos proyectos culturales de los que las mujeres se las marginaban, haciendo así que se viesen también relegadas a encontrarse fuera de los núcleos canónicos, y por ello que muchas de estas escritoras, de Tela, de Concha Lago, de Gloria Fuerte, crearan sus propios entramados literarios, para muestra un botón, valga el ágora de Concha Lago. Pero esto nos lleva también a preguntarnos si existieron redes sororiales o muchas escritoras actuaron siguiendo ese término que podemos acuñar de la teoría literaria de mujeres espejo. Aún así, una de las grandes problemáticas es el didactismo que permea sobre la historia literaria y su enseñanza, que nos lleva a ubicar a la escritora dentro de un grupo poético en que en muchos casos se vieron frisadas o marginadas por su condición de mujer. Pero además es que usaron como de prestigio la asimilación de esta a lo que llamaron temas femeninos, es decir, el desarrollo de una temática quizás asociada pues, a la exploración de su identidad como mujer, al parto, a la maternidad o incluso poesía religiosa o amorosa. Pero aún así debemos recalcar que no existe una homogeneidad en cuanto a los tratamientos temáticos dentro del grueso que conforman todas las escritoras, y además que es que tanto hombres como mujeres pues, cultivaron, por ejemplo, una poesía de temática religiosa o amorosa, y para ellos no fue una forma o un sinónimo de prestigio. Aún así, lo que sí apreciamos en nuestra escritora es una concienciación de su situación de subordinación por esa cultura patriarcal en la que se encontraban sumergidas. Concha Lagos lo expresa diciendo: agua sumisa al pez de tu capricho, tú me quieres así, yo digo sí, y nos navega el cielo por el fondo, tú me quieres estar casi en ausencia, media luz de tu paz y de tu frente, sujeta la distancia en que me cerca, tú me quieres en gris como la tarde, en oración, en sueño, en silencio, a la cortada y mano sobre mano, tú me quieres de espera y de ternura, al aire de tu tiempo y de tu aire, surco de amor tendido a tu semilla. Luceda dice: he de volver a la extensión callada, donde siempre morí, como una yedra, espada, sin raíz, con una piedra como base y también como almohada. Y es que el almohada, bueno, en el poema de Luceda, de Concha Lago, en el extracto de Luceda, apreciamos ese silenciamiento que se le impusieron. Concha Lago habla de silencio, de la portada, de media luz, de estar en ausencia. Y bueno, Luceda lo expresa en el primer verso de ese fragmento. Pero es que además hay un cierto inmovilismo cuando habla de la hiedra, de no tener raíz, de la piedra. En el caso, pues, del lago, cuando dice mano sobre mano, o está a la espera, a la ternura y al tiempo de ese otro. Entonces, se establece que para legitimar este sujeto activo en ese momento, se necesitaba del otro, quizá ese otro sea el amado, el hombre, el varón, estableciéndose así una diferencia entre ese yo, ese sujeto activo, frente a un sujeto pasivo, que es de lo que se esperaba en el momento. Y claro, asociada también a esta simbología de
de subordinación aparece en la ventana como espacio de enclaustramiento y de división de planos, porque es que era el espacio del que apreciar lo público, pero siempre dentro de la intimidad de lo privado. Y buen ejemplo de ello ya está pues, el ensayo de Carmen Martín Gaite y el título de su obra Entre visillos, que refleja toda esta simbología, simbología. Bueno, en el caso de Concha Lagos se puede leer: una mujer se siente a veces sola. Una mujer descubre cada noche que la ventana es el marco de su vida. Y en Uceda, en la ventana solo hay una mitad. La otra no se ve, la transparente y la ausente. Es decir, sujetos fragmentados que pasan de la pesadumbre a la desidia. Pero aunque existen estos sujetos que son conscientes de su situación y su misión, no implica que aparezcan modelos de subversión. Lagos dice: deja libertad mis manos de la prisión de las tuyas. A la frialdad de mis labios no me ofrezcas tus caricias. Y más adelante: todo podrás tenerlo, todo, menos mis manos, que el místico además se elevan siempre. Y en el caso de Ofelia se juega con la ala cuando dice: y yo de bailar con mi vestido gris de polvo y niebla frente al cielo amarillo y el sol frío, sobre tu rosa y arrayanes muertos, arrastrando mi ala desgarrada igual cumbre mi cisne. Es decir, manos y alas son dos imágenes que reflejan el anhelo de la libertad, de la trascendencia y de no estar atada a las cadenas de una sociedad patriarcal en la que la mujer dependía del hombre. Pero es que además, como elementos subversivos prototípicos de ambas escritoras, aparece por un lado la rosa asociada al agua y por otro lado la mariposa y su ama. Lago en el balcón dice: corto una rosa escarlata y me la planto en el pelo, perdón, me la prendo en el pelo, siendo un ardor de caricia, lo ahuyento con el pañuelo. Es decir, eh, rechaza esa imagen asociada de la rosa, de una tradición literaria en la que se cosificaba y que la ahuyentó con el pañuelo. Y más adelante, en esa relación rosa-mujer, la caracteriza de la siguiente manera: dice: y las pálidas rosas quebradas por el tallo hasta después de muerta y sana su perfume. Es decir, pálida, quebrada y muerta. El caso de Oceda aparece en la mariposa porque su primer poemario fue Mariposa en ceniza, que dialogaba con el tópico petrarquista de la mariposa en ceniza, que después se desarrolló en el periodo áureo de la literatura española, y lo que hace es subvertir ese sujeto pasivo que muere de amor por el hombre y lo crea como un sujeto que renace de sus propias cenizas para rechazar esa unión. Y además, bueno, entrando con una clave, una cuestión identitaria que desarrollaremos más tarde cuando repite: no sabía quién era, después no sabía quién era. Pero lo importante habla de: tenían 1000 colores en la ala, es decir, esa diversidad y esa, por llamarlo de alguna manera, ganas de vivir que entronca con este sujeto femenino activo. Y luego, por supuesto, la equiparación con la naturaleza, pero tanto en el plano terrestre como celestial, en ese sentido totalitario de elevación y de intentar alcanzarlo todo, que precisamente era lo que a ella como sujeto femenino se le negaba. Claro, pero hemos dicho que quizá el tema que una a muchas de las escritoras del 20 sea la búsqueda identitaria, y así lo plantea tanto Patera Grau como Sanuki Fugalde. En el caso porque además no hemos de obviar que nuestra escritora, Concha Lago y Julio Ceda, se insertan en el grupo del 50, en un momento en el que existía una dicotomía entre la poesía como comunicación, liderada por Alessandri Busoño, y la poesía como conocimiento, ligada a la escuela catalana de Lalle. Entonces, claro, nuestra escritura se inserta en la poesía como conocimiento, es decir, como una forma no solo de conocerse, de autoconocerse, de explorarse y de buscarse. Y por eso
Lago dice, miradme bien, yo no soy esa que conocéis, que conocemos, que habla, discute, va, viene, se queja, que sí, no, y a veces enloquece por cosas pasajeras, es decir, crea una división entre la imagen pública, lo que el otro piensa, y su propia percepción de sí misma. Para comenzar la búsqueda, cuando dice, incansable me busco, palpo alondra por contagiar de vuelo este latido, por contagiar de canto la desgana. Además, cuando hablamos de vuelo, del pájaro, de nuevo como esas imágenes de la libertad, de trascender más allá de los modelos establecidos. Pero claro, muchas veces esas imágenes encontradas no se corresponden con la propia percepción que tienes. Y dice, dime pronto quién eres. Esa que finges no puede nunca ser mi imagen, es decir, empieza a aparecer los sujetos desdibujados por ese choque que se establece entre lo que se impone y lo que se anhela. En el caso de Uceda hay dos poemas capitales, que son El encuentro y La extraña, porque es que cuando el sujeto se encuentra con ella, consigo mismo, dice, me asusta la mujer que llevo dentro, es decir, no te reconoce. Y además, lo cual se traslada a la extraña y además aparece o se introduce un elemento de discordia con el medio, con el ambiente, cuando dice, me levanté sin que se dieran cuenta y salí sin hacerme notar, es decir, no son eclipsadas, no se las tiene en importancia. Pero de nuevo volvemos a esa diferencia entre la imagen deseada y la imagen que realmente corresponde con los sujetos, pues la reencontré, aunque olvidé cómo era ella y quién fui yo. Especialmente cuando aparece esa perspectiva temporal de retrospección, o sea, de ver el, el yo pasado desde el presente. Y la que fui salía de aquel tiempo, donde quien fuiste ya no estaba. Y el último tema que trataremos, que es especialmente relevante, como decíamos, a buena parte de las escritoras del 50 en adelante, del 50, 60 y 70, que además lo esboza Saruki Fogalde en su antología, la búsqueda de esa herencia matrilineal y el diálogo con la tradición. En contralago es patente en Teoría de la Inseguridad, en la quinta parte, porque se establece un diálogo con la tradición del siglo de oro, especialmente con la mística, teniendo como referente a Santa Teresa, el tema Teresa Camarera nos dejó su mensaje y hoy pongo en candelero estas palabras, también está relacionado con alusión a Santa Teresa. Y en el último caso aparece La Perfecta Casada, en el que se subvierte el modelo de ese ángel de hogar de Fray Luis de León. En el caso de Uceda, este diálogo se produce con la tradición de la antigüedad. Buen ejemplo de ello es el poema Papiro, en el que se intenta reivindicar y visibilizar el papel de escritora de ese periodo que quedaban condenadas al ostracismo, porque ya desde entonces se constituía un canon marcado por los preceptos masculinos. En el caso de su poema La Primera, entronca con esa reivindicación del espacio femenino y de las pioneras, como se dice en el extracto, en esa primera estrofa del poema, cuando dice, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo encontró los sonidos en su boca de barro y ordenó el aire de su pecho? Lo reunió todo con ritmo y orden, para ser entendido. Ella, la primera, la sin memoria, sin hoy, ni ayer, ni germen, ni más atrás. Es decir, reivindica el espacio de esas mujeres pioneras. En conclusión, podemos decir que uno de los temas predilectos es la exploración de su identidad, tanto la necesidad de descubrirse, pero también la necesidad de proyectarse en sus textos, que en muchas ocasiones va de la mano del tema literario, metaliterario. Pero siempre encontramos una cierta simbología bien en la o en la concienciación de su subordinación como la subversión de la misma, creándose así diálogo con la tradición, que en muchas ocasiones la cuestiona, pero en otras la toma de referentes, como es el caso de Julio Ceda con Santa Teresa. Pero aún así, como ya estudió la sancioneña, existen temas comunes entre muchas escritoras, pero siempre dentro de sus particularidades y su idiosincrasia propia. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.